Pues buenos días, vamos a dar inicio a este tema de toda la vida interesante, ¿verdad? Donde hay dudas, muchas dudas. Espero que podamos despejarlas todas y lo más importante, que podamos disfrutar este curso, porque la idea es disfrutarlo, gozarlo, palparlo. Realmente yo siempre he dicho que lo fiscal es un estilo de vida. Es como un anuncio que decían por ahí de una empresa de refrescos. Dice, amanece con esa empresa, come con esa empresa y duerme con esa empresa. Pues lo mismo en fiscal, amanezca con fiscal, coman con fiscal y duerman con fiscal, porque realmente es padre estudiar impuestos. ¿De acuerdo? Yo le decía a algunos amigos, yo a lo mejor no sabré otra cosa, pero creo que en materia fiscal nos hemos ocupado al día con día. Pues buenos días, vamos a comenzar. Mi nombre es José Antonio González, bienvenidos a esta sesión, a esta sede. Y bueno, vamos a hablar de este tema, devoluciones, acreditamiento y compensación de contribuciones. Voy a tener el honor de compartir el escenario con un gran contador y amigo, Octavio Rodríguez, aquí presente, que él va a darles unos casos prácticos después del break. Desde luego yo voy a estar aquí con ustedes para cualquier cosa que puedan tener o complementar. Bueno, pues vamos a dar inicio sin más preámbulo, hay mucho que platicar. Bueno, empezamos con una reflexión que ahorita está de moda Gabriel García Márquez, de hecho por ahí anda circulando uno de tantos videos de él, que es la despedida. Y bueno, decía en su momento, solo porque alguien no te ame como tú quieres, no significa que no te ame con todo su ser, y eso es muy cierto, porque muchas veces dicen, es que no me amas como yo quisiera, ¿verdad? Bueno, pues es que uno da lo mejor de sí siempre. Entonces, bueno, ojalá les sea de agrado. ¿Qué es lo que vamos a platicar en esta sesión? Vamos a ver qué es devolución, qué es acreditamiento, qué es compensación. Tomaremos algunas referencias de la misma autoridad, veremos algunas notas del Código Civil, en qué momento se extinguen las obligaciones, donde yo daré mi punto de vista desde luego. Veremos la disposición que regula en materia de Código Fiscal de la Federación, en materia de acreditamiento, devolución y compensación de contribuciones. Acá hay unos artículos que creo que son importantes que los tomemos. Básicamente, en materia de Código Fiscal de la Federación, vamos a hacer mención básicamente dentro de muchos artículos a 4 de manera particular. El primer artículo es el artículo 17 letra A, que menciona cómo se actualizan las contribuciones o los saldos a favor, 17A del Código Fiscal de la Federación. El segundo artículo que vamos a ver es el 21 del mismo código, cómo se causan los recargos, que los recargos se causan por mes o fracción de mes. El otro artículo es el artículo 22, que me habla de todo lo que tenga que ver con devoluciones, y uno de los puntos importantes para que tengan, bueno, dos ideas básicamente de ese artículo 22. La primera es que la autoridad, independientemente de que ustedes se estén auditando de manera opcional hoy para efectos fiscales, en los términos del 32A, si solicitan una o varias devoluciones, la autoridad, según el mismo artículo 22, puede ejercer sus facultades de manera independiente a cada devolución que soliciten, aun y cuando, insisto, lo estén auditando para efectos fiscales. O sea, esto de devoluciones es totalmente independiente. Segunda idea, el hecho de que el SAT les devuelva sus impuestos es que va a creer en la buena fe de nosotros, pero se reserva el derecho de verificar realmente todo lo que ustedes están haciendo para validar que realmente procede la devolución, porque se han dado caso que devuelve saldos a favor y sorpresa, eran improcedentes. Entonces el SAT les va a decir, dame mi dinero y lógicamente págame recargos correspondientes. O sea, en otras palabras, no estén con la idea de que me devuelven y ya está todo bien, no es cierto, ¿eh? Ok, otro artículo que también viene en el código es el artículo 23, que tiene que ver todo lo que es compensaciones, ¿de acuerdo? Ahí llevamos varios artículos del código, 17A, 21, 22 y 23. Y un artículo importante es el artículo 15 del reglamento del código. Sugiero que tengan muy presente ese artículo 15, toda vez que en materia de cálculo de recargo se pueden dar dos supuestos que vamos a ver con toda oportunidad. Primer supuesto, si ustedes quieren compensar, nada más de manera teórica, quieren compensar obviamente un saldo a favor con un saldo a cargo. Aquí deben de preguntarse dos ideas. Primero, ¿qué es lo que se generó de inicio? ¿El saldo a favor y después el saldo a cargo, o al revés? Primero se generó el saldo a cargo y después el saldo a favor, que se pueden dar los dos supuestos, ¿eh? En el primer supuesto, si se genera primero el saldo a favor y después se genera el saldo a cargo, aunque el saldo a cargo se presente de manera extemporánea, toda vez que tengo un saldo a favor, sorpresa, no se causan recargos, porque tengo un saldo a favor que así me va a soportar ese saldo a cargo. Pero si es al revés,
si primero se genera el saldo a cargo y después el saldo a favor, y es un caso muy particular en materia de IVA, porque IVA se puede compensar con IVA y hay una normatividad del SAT que así lo dice. Entonces, si yo primero genero un saldo a cargo de IVA en un mes 1 y en un mes 5 genero un saldo a favor, en ese caso sí se genera actualización y recargos, pero en el primer caso no, hasta el monto desde luego del saldo a favor, ¿queda claro? Y esto es extensivo inclusive para el subsidio para el empleo. Ejemplo, si hoy tengo un impuesto a retener de 100 pesos y pagué subsidio para el empleo de 30, la actualización de los recargos se van sobre 70, no sobre 100. ¿Queda claro? Sale. Bien, empezamos. Perdón, en el llenado del formato sí lo permite, porque a mí me ha pasado que yo tengo un saldo a favor ya generado, pero a la hora que yo hago la declaración se pone el saldo a cargo, viene actualización, recargos y luego vienen las disminuciones, o sea, los pagos o los acreditamientos o las compensaciones, pero mientras el formato ya me aplicó el recargos y actualización. Bueno, recuerden que el formato es una norma de procedimiento. Las normas de procedimiento se van a aplicar las que estén vigentes. ¿Y por qué te menciono esto? Porque ninguna norma de procedimiento puede obligarme más allá del texto de ley. Por lo tanto, si el formato me calcula de manera incorrecta actualización de recargos y no proceden, ¿de acuerdo? Yo puedo poner lo que por ley aplica, es decir, editar y corregir esos datos. ¿Me explicó? Sale. Veremos también la reglamentación en materia de estos conceptos según la resolución miscelánea. Aquí vamos a ver en qué casos sí se presenta aviso de compensación y en qué casos no se presenta aviso de compensación. La pauta de esta presentación o no es si el saldo a favor se genera en pagos referenciados. Porque los saldos a favor se pueden generar o en pagos referenciados o se puede presentar en una declaración anual, ¿queda claro? Pero mucha gente como que puede confundir los conceptos. Dice, es que yo hice un pago en exceso de ISR, por ejemplo, en el año. Eso no se llama saldo a favor, eso se llama pago de lo indebido. Entonces tenemos un saldo a favor realmente derivado de un exceso de retenciones o de pagos provisionales o de un exceso de acreditamientos. Pero cuando se hace un pago de más, ¿de acuerdo? Se llama pago de lo indebido y eso también procede o la devolución o la compensación, pero el concepto es diferente, ¿de acuerdo? Ok. Veremos también lo que es devolución de materia de impuesto a la renta, IVA y del IEPS, que hoy el IEPS se maneja con mucha delicadeza, porque la ley del IEPS sugiere en su artículo 5 de la ley del IEPS que el IEPS solo procede su compensación, ¿de acuerdo?, con ciertos requisitos. Alguien me preguntaba, ¿yo puedo desglosar IEPS? En algunos casos sí, en algunos otros casos no, toda vez que la misma ley del IEPS prohíbe desglosar de forma expresa y por separada el IEPS, pero en algunos productos que vamos a ver sí se debe y puede desglosar el IEPS. Y uno de esos productos es los alimentos de alto contenido calórico. Y aquí me refiero inclusive a los RIPS, El régimen de incorporación fiscal causa IEPS. Entonces, ojo con ese impuesto, ¿sale? Ok. Veremos también el acreditamiento en materia de impuesto a la renta, crédito al salario, aún y cuando ya no está vigente, hay empresas que siguen trayendo remanente, ese remanente lo pueden seguir acreditando. Subsidio para el empleo y estímulos fiscales. En materia de IVA yo creo que podríamos hablar solamente de IVA y no nos alcanza el tiempo. Hay 1,000 supuestos en materia de IVA. Hoy lo que debe de aplicar en materia de IVA es precisamente los requisitos del artículo 5 en materia de acreditamiento. Si ustedes no reúnen esos requisitos del artículo 5, lo que hagan en IVA, voy a decir a lo mejor una palabra fuerte, está mal hecho. ¿Me explicó? Y uno de esos casos, y podría poner una serie de ejemplos, interminables. Uno de ellos, a propósito que ahorita estamos en época de anuales, yo les decía en Morales y en Físicas, les comentaba, díganme por favor el valor del auto de los dueños. El valor del auto. Y alguien decía, no, pues mi auto vale 400,000 o 500,000 o 600,000 o lo que sea. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque la ley de impuesto a la renta no permite deducir el 100% del valor de la unidad. Bajo ese escenario hay un principio que dice en renta, lo accesorio sigue la suerte del principal. ¿Y lo accesorio qué es? El mantenimiento, las llantas, el combustible, la gasolina, todo. Por lo tanto, tienen que sacar una proporción. Obviamente dividiendo los 130,000 entre el MOI, ¿de acuerdo? O los 175,000 entre el MOI, dependiendo cuándo compraron el auto, ¿queda claro? Y ese porcentaje es el gasto deducible y en ese porcentaje, escuchen, es el IVA acreditable.
Y la gente, ¿qué hace? Acredita todo y dicen, es que tengo el CFDI, es que lo pagué con transferencia electrónica de fondos, es que es un gasto estrictamente dispensable, todo eso es correcto, pero es parcialmente deducible. Y así nos podemos ir con otros ejemplos, la comida, los viáticos, ¿me explicó? Etcétera, etcétera. O sea, no por el hecho de tener el comprobante, el contrato, el CFDI y más, eso es un gasto deducible, ¿no es cierto? Hay que reunir los requisitos, ¿de acuerdo? Sale. Veremos también aquí el concepto en sí de compensación universal, que es un término de moda, ¿de acuerdo? El llenado de formatos para devolución y compensación, las claves que se deben de asentar, casos prácticos y lógicamente preguntas y conclusiones. ¿Qué es lo que vamos a manejar como disposición reglamentaria? La ley de renta, código fiscal, ya mencioné algunos artículos, reglamento, resolución miscelánea, acuerdos normativos y por ahí me faltó poner una ley. La Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Toda vez, como lo vamos a mencionar al ratito, el artículo 2 de esa ley menciona algunas ideas. Una de ellas es, si la autoridad hoy tiene algún documento que en su momento yo le di, la autoridad no tiene por qué solicitarme el mismo documento. Y eso es muy común en devoluciones y compensaciones. Oye, dame tus anuales, dame esto, espérame, es que tú ya lo tienes. Entonces yo puedo tener el derecho de no darle esa información toda vez que el SAT ya tiene esa información, ¿de acuerdo? Y veremos algunos acuerdos normativos de la autoridad. Nada más recuerden que cualquier criterio, cualquier acuerdo no puede ir más allá del texto de ley porque obviamente violaría un principio de legalidad. Sale. Bueno, ¿qué es la compensación? ¿Alguien habló? ¿O ya es mi conciencia? Ok, ¿qué es la compensación? Es una forma de extinguir las obligaciones que se presenta cuando dos personas son deudoras, una de otra, produciendo un efecto por ministerio de ley de extinguir las dos deudas hasta el importe menor. Esto es en materia civil, por eso hoy siempre les he dicho, por ejemplo, otra vez con IVA, si yo tengo un deudor y un acreedor, puedo aplicar la compensación, cancelo la cuenta que sea menor, ¿me explico? Y en ese momento se causa el IVA, pero tengo que hacer un contrato que así se llama, de compensación civil. Entonces simplemente es una forma de extinguir las obligaciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, existe compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho aplica este beneficio. Bueno, aquí viene otro concepto. Esto ya es extraído del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, ya el procedimiento real. Me dice, los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención de terceros, siempre que ambas deriven de impuestos federales, incluyendo sus accesorios. Ojo con este concepto, porque si yo les preguntara o si yo les dijera, oye, ¿cuáles son los accesorios de las contribuciones? Los accesorios son las multas, los recargos, la indemnización, pero ojo, la actualización no es accesorio de las contribuciones, forma parte de la misma contribución cuando dice el mismo artículo 17, sigue teniendo la misma naturaleza, por lo tanto, si yo le llevo al SAT un peso más actualizaciones 1.50, finalmente el SAT me va a cobrar 1.50 porque es el mismo impuesto a cantidades vigentes, a cantidades actuales, por lo tanto, la actualización no es accesorio, forma parte de la misma contribución. Ahora, ¿por qué menciono esto? Y ahí vienen los comentarios que hemos tenido la experiencia de ver y de observar y comentar. Alguna ocasión tuvimos la oportunidad de asesorar a una empresa y nos decía, ayúdame en materia de compensación. Entonces, bueno, hicimos toda la propuesta, hicimos los cálculos, llenamos los formatos y simplemente le decíamos al contador, pues simplemente ya nada más presenta las declaraciones, ya está hecho todo. Entonces pasó un día, pasó una semana, pasaron 2 semanas y le hablamos al contador, le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no me has mandado la información? Pues ya nada más era cuestión de presentarla. Y me dice, es que no teníamos dinero. Y le digo, ¿y pues para qué querías dinero si ibas a compensar? Dice, es que quise pagar la actualización de los recargos porque no se puede compensar. Cuidado, por eso la ley es clara. Puedo compensar el principal, obviamente con la actualización, y sus accesorios. Entonces, ICR más actualización, más recargos, más multa, el 100% lo puedo compensar. En otras palabras, no es necesario pagar los accesorios. ¿Queda claro?
si el saldo a favor cubre el 100% de la cantidad que voy a compensar. Por eso, insisto, es una forma de extinguir lo que yo le debo al SAT, ¿de acuerdo? Ok, y eso se va a actualizar en los términos del artículo 17, letra A, ¿de acuerdo? Y vean que aquí también habla del pago de lo indebido, y ya vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, ¿qué es, en conclusión, estos conceptos que estamos trabajando? Acreditar es abonar, admitir en pago, tomar en cuenta. Un punto que quizás puede resultar contradictorio es cuando hablemos, por ejemplo, de la forma de extinguir las obligaciones. Ya mencionamos uno que es la compensación, otra es la remisión de deuda, otra vez la confusión, etcétera, etcétera. E inclusive la misma autoridad sí lo menciona. ¿Por qué menciono este concepto? Porque hoy por hoy la autoridad no está considerando que vía acreditamiento yo extinga una obligación. Y es donde viene ya un comentario personal, y a lo mejor Octavio dará el punto de vista personal. Para mí, el hecho de acreditar también estamos extinguiendo una obligación. Y cito un ejemplo muy sencillo, vean. Hoy, por ejemplo, en materia de acreditamiento se dan muchos supuestos, uno de ellos es este. Vean, vamos a hablar de la Ley de Ingresos de la Federación, que es un tema real, actual, y me dice que para ciertos contribuyentes del sector autotransporte, pueden acreditar un concepto, y el término se llama acreditare, nada más para que no nos confundamos. Pueden acreditar un concepto que se llama estímulo fiscal por pago de casetas. Y vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo un ingreso cobrado, porque es sector autotransporte, de 1,000 pesos, le resto las deducciones, vamos a pensar que son 500 pesos. Entonces aquí me da una utilidad fiscal de 500 pesos y voy a hacer una nota. Dentro de estas deducciones, le pongo una llamadita, vamos a considerar que tengo 300 pesos de pago de casetas. Ojo con esto, ojo con eso. La mecánica me dice que estos 300 pesos que están aquí en las deducciones autorizadas, ¿de acuerdo? El 50% se considera como un ingreso, ¿de acuerdo? Que hoy por hoy ya está considerado acá. Pero el mismo 50% se puede acreditar contra el impuesto sobre la renta causado, y es donde viene el punto. Si esta utilidad fiscal no tengo pérdida, no tengo nada, le aplico la tasa del 30% y me da el ICR causado, 150. Observen, ICR causado. ¿Cuánto tengo yo de casetas? De casetas son 300, ¿de acuerdo? Vean, pero me puedo acreditar 150. O sea, este impuesto de inicio es del SAT. Le aplico, esta resta se llama acreditamiento, estímulo fiscal, ¿cuánto le resto? 150, sorpresa, ¿cuánto pago? Nada. Y la pregunta es, ¿estoy extinguiendo la obligación de los 150? Sí. ¿Sí quedó claro? Es que es así, cuando hoy la misma autoridad, insisto, no permite o no considera, mejor dicho, que el acreditamiento es una forma de extinguir. Yo quiero pensar que sí, y ahí está un ejemplo. Y vamos a hacer algunas otras referencias, ¿de acuerdo? Ok. Si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, lo que sea, será bienvenida. Bueno, compensar, ya vimos, les comparto otra definición. Igualar en opuesto sentido el efecto de una cosa con el de otra. Dar alguna cosa o ser un beneficio en resarcimiento del daño, perjuicio o disgusto de que sea causado. Compensación, medio de extinción de las obligaciones a través del cual dos personas acreedoras y deudores recíprocamente cancelan sus cantidades, ya lo platicamos. Otra, disminución de saldos a favor contra cantidades que resulten a pagar, aun cuando se trate de distintos impuestos, y esto ya lo dice la autoridad fiscal. Entonces, algunas definiciones en materia de compensación. Bueno, empezamos con ya la cuestión meramente práctica. Estas cédulas son con el ánimo de identificar en qué casos se causan impuestos, cuándo se genera un saldo a favor, etcétera, etcétera. Primer punto, si hablamos de compensación, esa compensación puede resultar de saldos a favor de IVA, de ICR, de IEPS, de IDE y de IETO. Y ustedes preguntarán, oye, espérame, pero estos dos últimos impuestos ¿no ya se abrogaron? Sí, pero yo pude presentar una declaración y pude reflejar saldos a favor. ¿Me explicó? Aunque sean de años pasados. Hay un concepto que en la práctica nos puede confundir, y ese se llama prescripción. Prescriben los derechos del contribuyente, caducan las facultades de la autoridad. Que quede muy claro esa definición. ¿Por qué menciono esto? Vamos a poner este ejemplo. Vean, estos impuestos ya se abrogaron, ¿estás de acuerdo? Ya no aplican, dejaron de aplicar
a partir del 2014. 2013 todavía se causaban, 2014 ya no. La pregunta es, ¿hasta cuándo yo puedo seguir aplicando estos beneficios? ¿Hasta cuándo? Hablando en tiempo. Si dejaron de aplicarse a partir de 2014, 2013 todavía se aplican, yo preguntaría, ¿hasta cuándo tengo derecho yo o de solicitar la devolución o de compensar? ¿Me explicó? Porque sí procede el comentario y les voy a compartir un ejemplo más adelante. Ustedes me pueden decir, oye, son 5 años. Sí, ¿a partir de cuándo? Quizás del 2014, quizás del 2015. ¿Por qué razón? Porque tan solo la exposición de motivos de lo que es la reforma hacendaria 2014 decía que si yo tengo saldos a favor de IDE pendientes de acreditar, yo los puedo seguir aplicando hasta que se agoten. ¿Me explicó? Entonces yo tenía un saldo a favor al 2013, pasó 2014 y me queda un saldo a favor, pasó 2015 y me queda un saldo a favor, y ya pasaron 5 años y me queda un saldo a favor. La pregunta es, ¿los puedo seguir acreditando? Ya pasaron 5 años, ya pasaron 5 años y me queda un saldo a favor. Es decir, ¿lo puedo seguir acreditando o ya no porque ya prescribió? Yo acabo de decir, la prescripción es un derecho del contribuyente. Y la prescripción, obviamente, caduca el plazo a partir de que yo no ejerzo el derecho. Pero si 2014 lo ejercí y me quedó un remanente, 2015 lo ejercí y me quedó un remanente, y llevo 5 años ejerciéndolos, ¿ya prescribió? No prescribe. Bajo ese escenario, escuchen, ninguna contribución prescribe. Siempre y cuando la siga aplicando. ¿Sí queda claro? Si eso le preguntan al SAT, ¿qué va a decir el SAT? Ya lleva 5 años y con la pena ya prescribió, ¿no es cierto? O sea, por eso insisto, o sea, estos sí se pueden seguir utilizando, pero bueno, entonces son saldos a favor de estas contribuciones, ¿de acuerdo? Se puede compensar contra cualquier impuesto federal, retención de contribuciones y con sus respectivas excepciones. Vamos a ver cuáles son algunas excepciones. Por ejemplo, IVA, ICR, IEPS, IETU, ID, por ejemplo, en Seguro Social Infonavit no se puede compensar, Contra el RIP no se pueden compensar, ¿de acuerdo? Sale, Tavo. Una pregunta, Toño. Ahí en el ejemplo que decías ahorita para evitar la prescripción, por ejemplo, si yo presento una declaración complementaria incrementando el saldo que inicialmente yo tenía a favor, ¿eso le da más tiempo al...? Claro. ¿Sí? Pero ojo, Tavo, el hecho de que tú presentes una complementaria, la complementaria modifica en su caso el saldo a favor, hacia arriba o hacia abajo, lo modifica, ¿me explicó? Y a partir de ahí tienes 5 años. A lo que voy yo es que sin presentar declaración complementaria pensando que la normal refleja los saldos reales, ¿de acuerdo? Prescriben 5 años, pero esa prescripción nunca se va a dar siempre y cuando tú estés aplicando mes a mes, ¿de acuerdo? El saldo a favor que por derecho te corresponde. Bueno, entonces yo aquí le dejo de momento, estoy con Octavio, si tienen alguna duda con mucho gusto continúo con ustedes. Y vamos a ver un caso práctico de esto, cómo se llenan los formatos, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier duda estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias, profe. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Octavio Rodríguez Espinosa. Soy contador público y vamos a dar la parte práctica de la presentación de los avisos de compensación y de devolución. En primer lugar, creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo en que la manera en la que estamos tributando y la manera en que cumplimos ahora con la obligación con la autoridad ha evolucionado bastante, ha evolucionado mucho y francamente estamos en una postura en la que la autoridad tiene mucha información de parte de nosotros. Tiene pagos provisionales referenciados, tiene coeficiente de utilidad, los FDIs, tiene prácticamente las DIOT, ¿no? Y yo creo que la tendencia, salvo su mejor opinión, la tendencia de la autoridad es prácticamente que en un futuro, no sé qué tan cercano o lejano esté, pero la tendencia es que en un momento dado la autoridad nos va a mandar una propuesta de pago, así como el Seguro Social. Nos va a decir, ¿sabes qué? Según los controles que yo tengo, esta es la propuesta que yo tengo para que tú pagues tanto de impuesto ISR, IVA, etcétera. Esa es la tendencia como tal. Y obviamente, ¿cuál es la situación? Que nosotros tenemos que estar preparados con eso. Por ejemplo, recuerdo que, bueno, cuando yo empecé a trabajar ahí en el año del 96, presentamos las declaraciones de clientes y proveedores en papel, ¿no es cierto? Unos formatitos que era el formato 42, anverso y reverso, se presentaban, bueno, ni siquiera se capturaba, se mecanografiaba. Y en el mes de febrero todas las secretarias no se les podía ni hablar, porque estaban en friega ahí capturando toda esa parte. Y así de parte de la autoridad, así como recibía esos formatos,
también del otro lado de la barandilla había monitos ahí capturando eso, porque la autoridad no lo tenía tan digitalizado, bueno, ni siquiera lo tenía digitalizado, ¿no? Pero ¿cuál ha sido la tendencia? Que actualmente toda la información que tiene la autoridad se la estamos proveyendo nosotros. O sea que ahí, de entrada, ni para dónde hacerse, ¿no? Decir, no es que yo voy a desconocer esa información, ¿no? Pues si la estamos dando nosotros. Antes llevábamos nuestra declaración de clientes y proveedores, la llevábamos en papel y estábamos al rayo del sol ahí, esperando que nos pusieran un reloj fechador. Posteriormente, como es el caso ahorita, se presenta a través de un disquete. Solamente aquellas personas que no tienen la obligación de IVA, específicamente hablando de los médicos, por ejemplo, que están exentos. Pero ha ido evolucionando, ahorita ya cae en la DIOT, ¿no? Los que estamos obligados al IVA, pues presentamos la DIOT y también tenemos la obligación de hacerlo de manera mensual, pero ha ido evolucionando mucho la forma en la que estamos contribuyendo y la forma en la que estamos cumpliendo con las obligaciones de parte de la autoridad, ¿ok? Ahora, anteriormente, ya después evolucionó la parte de lo de las declaraciones de clientes y proveedores y llevábamos un disquete, ¿no es cierto? Que ahora ya son artículos de museo, ¿no? Pero esa parte la llevábamos y había gente que haciendo la fila se ponía a jugar con el disquete y lo abría y lo cerraba y dañaba la información y aunque estuviera 3 o 4 horas no pasaba la información, ¿no? Todo esto ahorita ya es de manera automática y lo vamos a ver. ¿Por qué el comentario? Porque finalmente hablando de presentación de avisos, de cualquier situación ante la autoridad, prácticamente ya todo es de manera electrónica. Y como decía ahorita, esa información como tal la estamos proveyendo y la estamos dando nosotros, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con la parte, por ejemplo, hablando de la contabilidad electrónica, mucho cuidado con la depuración de la información que le vamos a mandar a la autoridad. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ya lo veremos, pareciera que no está muy ligada la parte de la contabilidad electrónica, la parte de la presentación de los avisos, pero vamos a ver realmente que todo ahorita tiene una interrelación completita, porque pareciera un caso, de veras, dijera mi abuelita, esto es del diablo. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a meter información, específicamente hablando del aviso de devolución, ahorita lo vamos a ver, solito empieza a botar información de nosotros. Clave bancaria estandarizada, el nombre del banco en el que tenemos, y esto es obvio, finalmente la autoridad lo único que está haciendo es tomar información de todas las declaraciones informativas y declaraciones que le estamos presentando. Y de veras, uno se espanta porque dice, oye, ¿cómo es que sabe todo esto? Pues claro, nosotros mismos se lo estamos proveyendo, ¿no? Y de veras sí es de espantarse, estamos como los clientes, ¿no? Que ven cualquier aviso del SAT, o sea, y se espantan, decía José Antonio hace ratito, se espantan los clientes. Pues sí, lo que pasa es que nosotros vemos Servicio de Administración Tributaria, SAT, y los clientes ven Satanás, ¿no? Entonces dicen, se espantan luego, y obviamente si ves esto, cuando tú empiezas a meter la información de manera electrónica y ves que todo eso te bota, dices, sí, esto sí es del diablo, ¿no? Pero bueno, adelante por favor. Bien, voy a retomar nada más una parte de lo que ya expuso el profesor, precisamente hablando de lo que son la extinción de obligaciones. Por eso le estaba diciendo que tiene interrelación con la parte de contabilidad electrónica y con toda la información que vamos a estar entregando al SAT. Por ejemplo, sabemos que una forma de extinción de obligaciones, y estas vienen reguladas por el Código Civil Federal, es el pago, que es básicamente la entrega de una cosa o cantidad de vida. La confusión de derechos, ojo, confusión de derechos es cuando las cantidades deudor y acreedor se reúnen en una misma persona. Hablando, por ejemplo, de la información que vamos a mandar a la autoridad. Piensen nada más ustedes en los socios que tenemos en las empresas. La pregunta es, ¿los socios existen tanto en la cuenta deudora como acreedora, sí o no? Ahí sería una confusión de derechos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué el comentario? Porque antes de que mandemos la información al SAT, merece mucho la pena que empecemos a netear esas cuentas. Gracias.